Hola a todos, soy Jason Torres, me encanta la geopolítica y justo de eso les voy a hablar. Bueno, iniciemos con un tema que me parece muy interesante y es como el desorden sistemático actual que hay en el mundo. Como esas fuerzas de las potencias actuales, pues por las cuales como que quieren dividirse el poder en cierta forma, dividirse el mundo y extrapolar todo esto al resto de los actores pertenecientes a este planeta. Me explico. En el presente se puede hablar de dos bloques muy marcados que son Estados Unidos junto a sus aliados, que muchos de esos aliados básicamente no tienen otra opción sino estar al lado de Estados Unidos. Se puede hablar de los países de la OTAN, ¿cierto? Y el otro, que es un bloque nuevo y por el cual siento yo que todo esto pues tiene que pasar, porque cuando un orden mundial se ve amenazado hacia un cambio, pues la potencia principal siempre va a buscar mantenerse. Así la historia como que nos da a entender que sí o sí el cambio debe perpetuarse. Entonces, Estados Unidos ha vivido como que esas décadas las cuales todo país, toda potencia habría querido vivir, que es tener el dólar como la moneda representativa de valor en el mundo, manejar todas esas entidades internacionales como el FMI, ¿cierto? Y aparte de eso, el poder militar con el que han contado durante todo ese tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que actualmente hay una potencia como China que no es como que no es indiferente a todas las personas, que China ha hecho las cosas muy bien, de manera progresiva, qué pena. Y pues obviamente cuando tú estás haciendo las cosas también, la potencia actual como Estados Unidos pues debe actuar en cierta forma, así sea creando todo ese desorden actual, ¿cierto? Entonces hay que tener algo en cuenta, y es que Trump junto a Estados Unidos desde el principio quisieron crear como ese G2, esa que se le dice en geopolítica alianzas estratégicas, ese G2 que primero lo que Trump buscó como el lado ruso, por decirlo así, para crear ese G2 entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, y pues obviamente en su momento se fue en contra de China, que fue en su primer mandato con la guerra comercial. Sin embargo, no le salió de la mejor manera, su implementación no fue la mejor. Quería formar ese G2, pero también le imponía esas sanciones económicas que lleva Rusia desde ya varios años. Entonces, después entró Biden y pues Rusia con su escudo en cierta forma, delimitando sus fronteras, y la promesa por parte de Estados Unidos y la OTAN de no acercarse más al territorio ruso, porque Rusia tiene un problema, y es que es un país gigante y proteger tanta tierra obviamente necesita como que ciertos actores geopolíticos que le puedan ayudar a generar contención ante ciertas amenazas como es la OTAN. Entonces, en su momento hubo negociaciones, se llegaron a acuerdos. Putin, desde esa perspectiva, siempre ha sido como que muy inteligente por el hecho de que ha buscado la forma de llegar a acuerdos con Estados Unidos. Incluso al él llegar a la presidencia, se le planteó la opción de entrar a la OTAN, pero pues obviamente Estados Unidos por debajo no iba a permitir eso. El Estado profundo, el Deep State, no iba a permitir eso, porque básicamente
En la tarde había hecho la llamada con Bush padre. Se supone que iba a entrar a la OTAN, sin embargo, ese mismo día en la noche pues se le fue negada esa propuesta. Entonces, para continuar con todo esto, me fui divagando un poco. Es importante entender que Estados Unidos primero intentó crear ese G2, esa fuerza G2, junto a Rusia, sin embargo no pudieron salir las cosas. Después entró Biden y con la guerra de Ucrania, pues obviamente no iba a pasar ese G2. ¿Qué hicieron? Y fue el mayor error, pienso yo, de la administración Biden, aparte de todos los escándalos y la recesión que ha venido arrastrando Estados Unidos, que no se ha querido aceptar, por decirlo así. Como que buscaron la forma de formar ese G2, pero con China. Pero eso fue un gran error, porque ya China y Rusia sabían, en cierta forma, habían creado esa alianza estratégica que Estados Unidos no debió permitir, porque Rusia y China, primero, son territorios gigantes, una población muy grande, y normalmente han sido imperios, naciones, como anteriormente imperios, actualmente naciones muy poderosas, ¿cierto? Cuando esas dos potencias se reúnen, básicamente lo que crean es un nuevo bloque, donde Estados Unidos obviamente se va a ver amenazado. Todo eso a lo que lleva como que una correlación a todo el caos que vivimos actualmente, por el hecho de que si aparece un nuevo jugador importante en el plano geopolítico mundial, pues el jugador importante actual, el mayor jugador importante actual, tiene que tomar ciertas represalias, tiene que tomar ciertas actitudes y decisiones que se están viendo actualmente, con la guerra de Ucrania, con la guerra de Irán, con toda la influencia que está teniendo Estados Unidos en Latinoamérica y con la decadencia de Europa, que lastimosamente ya Europa no tiene vuelta atrás, ¿cierto? Entonces, en ese capítulo quería hablarles un poco como de la introducción de las intenciones que están teniendo las potencias actuales. Estados Unidos, ¿cuál es su principal intención actual? Básicamente mantenerse como potencia, porque para nadie es un secreto que Estados Unidos está en decadencia, su sociedad está en decadencia, cada vez están más endeudados sus habitantes, cada vez se les hace más difícil llegar a fin de mes, cada vez la desigualdad es mucho más grande y cada vez están más divididos, más polarizados, demócratas y republicanos. También hay un tema muy importante que es el tema de Israel, por el hecho de que las personas por encima de los 40, 45, 50 años siempre han sido muy pro Israel. Sin embargo, actualmente las personas por debajo de ese umbral de edad pues no están muy de acuerdo con la relación que ha tenido Estados Unidos con Israel. Si quieren que les cuente de eso también, es una historia muy larga y muy interesante. Entonces, cuando el país está tan dividido, económicamente no está muy estable. La deuda impagable 40, que es pues trillions, que en ellos son billions, bueno. Todo ese tipo de factores generan una sociedad en decadencia. Cuando sale un país como China con esa alta producción, con los niveles de productividad tan altos, con los niveles, pues es que un país cuando te saca 800 millones de personas de la pobreza en 40 años, algo tuvo que hacer bien, y es algo que nunca se había visto. Entonces, cuando vienen con toda esta fuerza y con todas esas ganas de volver a ser la sociedad que fueron en su momento, antes de la guerra del opio, mucho antes de eso, porque ya venían en decadencia en ese tiempo, pues generan estragos en el mundo, porque el modelo chino no se enfocó desde la parte militar estadounidense, que actualmente se sabe con la guerra de Irán
que ya este modelo expansionista en el que pongo bases en todo el mundo no es viable, es obsoleto actualmente con toda la tecnología y la inteligencia artificial militar implementada en las guerras actuales. Entonces, desde lo comercial, ¿cierto? Desde crear relaciones comerciales, que fue lo que hizo China, desde ese punto se puede decir que entró un jugador con un punto de vista muy diferente y el mundo inició como que a ver eso, a entender que había otra forma de tener a un hegemón o a una nueva potencia económica en el mundo, ¿cierto? Rusia se puede ver como que un poco, ¿cómo lo diría? Rusia se puede ver un poco mermado porque es un país gigante, pero con una sociedad no tan, con una sociedad muy diversificada, por decirlo así, ¿cierto? En cuanto a religión, costumbres, todo. Y pues que ha vivido ciertas cosas que la han llevado como que al momento que todos conocemos, la caída de la Unión Soviética, que actualmente ya el ruso se siente como que se siente feliz por ser ruso. No sé si me haga entender. Llegó un momento en el que era como que de cierta forma humillado en los años 80 y 90 por todo lo que se estaba viviendo. Lo mismo el chino, qué pena. El chino era extremadamente dócil, muy tímido, era como que envidiando a los demás. Sin embargo, actualmente el chino está cambiando esa mentalidad y eso es un plus hacia el futuro, ¿cierto? Entonces, por el momento dejémoslo aquí, qué pena. Mañana se hablará un video profundizando un poco de los 3 principales como estrategias que están teniendo cada país, ¿cierto? Y cómo están manejando sus bloques, porque Estados Unidos tiene el bloque de la OTAN, que actualmente la OTAN está muy deteriorada, sin embargo siguen ahí, ¿cierto? Y el bloque ya lo que es China, Rusia, junto a sus aliados que son los BRICS, ¿cierto? Entonces, todo por hoy, hasta luego y nos vemos.